Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en una emisión más de El Hilo Negro, un espacio del Sistema Mexiquense de Medios Públicos para analizar temas coyunturales que más interesan a la sociedad. Esta noche vamos a analizar lo que sucedió, no solamente en la intensa jornada electoral, sino el proceso electoral en Estados Unidos y la manera en que su desenlace va a afectar inevitablemente el futuro de nuestra nación, no solamente de nuestra nación, de otras partes del mundo. Tenemos en el estudio para este fin al economista y analista internacional Lorenzo Lazo, quien nos va a ayudar a profundizar el análisis de lo sucedido durante esta reñida contienda. Bienvenido, Lorenzo, muchas gracias y felicidades por el programa que tuviste en la noche del martes, en donde hiciste un despliegue del proceso, explicaste muy bien lo que estaba en juego. La verdad te felicito. No, pues muchas gracias, Bernardo, muchas gracias a todo el equipo de Televisión Mexiquense que trabajaron en vivo con un nivel de tensión y un nivel de control y con un nivel de calidad en la transmisión que pues estoy muy satisfecho, muy orgulloso. No, estamos muy orgullosos de la gente que colabora con nosotros. Te invito a que veamos una cápsula que nos introduce qué pasó la noche del martes para empezar a hacer los comentarios. Después de una contienda electoral intensa, Donald Trump es el presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica tras superar los 270 votos colegiales y vencer a su oponente Kamala Harris. Trump vuelve a la Casa Blanca después de 4 años, convirtiéndose en el presidente número 47 de los Estados Unidos, ocupando así en 2 ocasiones no consecutivas el cargo, suceso que solo se había visto con Grover Cleveland hace 131 años. El próximo 20 de enero asumirá la presidencia de la nación más poderosa del mundo, envuelto en polémicas, pues se tratará del primer presidente de los Estados Unidos declarado culpable de 34 cargos judiciales y con acusaciones de responsabilidad por el asalto al Capitolio, hechos que no impidieron que superara las expectativas de las encuestas electorales. Y es que su enérgica campaña incluyó promesas como hacer importantes rebajas de impuestos, crear nuevos aranceles para las importaciones y una deportación masiva de los migrantes indocumentados. La tensión en México tras su regreso a la presidencia es avivada por la promesa de imponer aranceles de 25% a nuestro país si no se da solución a los problemas migratorios y de inseguridad que se viven en la frontera norte mexicana. La presidenta Claudia Sheinbaum, en la mañanera del día siguiente a la elección, mencionó que México siempre sale adelante y que no hay ningún motivo de preocupación. Regresamos a nuestro tema, las implicaciones electorales del triunfo de Donald Trump. Lorenzo, en general, ¿cómo viste el proceso electoral? ¿Cómo viste esa noche del martes crucial para el futuro de los Estados Unidos? Mira, muchas veces el análisis situacional nos promovemos para determinar no solamente lo que pasó, yo creo que aquí también es muy importante analizar lo que no pasó. ¿Qué no pasó? No hubo un acto de violencia postelectoral de no aceptación de un resultado por parte de los fanáticos, porque son fanáticos que en su momento apoyan a Trump y que tuvieron este episodio tan lamentable del 6 de enero en el ataque al Capitolio. No pasó el hecho de que en su momento hubiera un desconocimiento de los resultados. Y no pasó un caso de violación directa de los derechos de los votantes por fraude o por alteración de los métodos de votación, como sucedió en su momento con el presidente Bush Jr., que tuvieron problemas en el estado de Florida por las máquinas de votación que no estaban en condiciones adecuadas para el votante. Entonces, esto es lo primero, no pasó y eso es bueno. La segunda parte es un proceso electoral altamente competitivo, un proceso electoral que, a diferencia de lo que se entendía por las competencias electorales de la última mitad del siglo pasado, en donde los contendientes luchaban por el centro democrático, lo que vemos en los últimos 10 años es una polarización como elemento de comunicación política. Es decir, el hecho de tener una agenda de extremos ideológicos, extremos morales, extremos políticos, extremos económicos, que hagan que la clientela política se mantenga, pero sobre todo que sea no reconciliable con su oponente. Y esto quiere decir que el discurso que ha dominado Donald Trump durante 9 años y meses
en el escenario político estadounidense es un discurso que abunda en la exclusión, abunda en la descalificación, abunda en esta posición radical, no solamente de derecha capitalista o altamente conservadora en términos morales o religiosos, sino en este tema de exclusión a los que no están de acuerdo con él. Y este quizá el tema de reflexión de aquí al 20 de enero. Donald Trump va a ser un presidente ya electo, ya en funciones, que toma el poder el 20 de enero del 2025, ¿para conciliar o para mantener la división? Es la gran pregunta, Lorenzo. Bueno, ¿y cómo estás, qué opinas sobre el regreso de Trump a la presidencia, la segunda, cosa que no pasaba en más de 100 años? ¿Cuál es tu opinión de este retorno de un personaje que dices que lleve 9 años en campaña, que es un personaje polarizante, que es un personaje radical en sus posturas? ¿Qué le vio el electorado a Donald Trump? Mira, el tema es el siguiente. Los votantes de primera vuelta, jóvenes que tienen 18 años y que votaron esta vez por primera vez, hayan votado demócrata o republicano, votaron y la mitad de su vida, a los 18 años, ha estado Trump en la primera plana de sus comentarios, de su análisis, de su tema, de su agenda política. Y esto quiere decir que para una gran cantidad de la población estadounidense, el hecho de tener la Cámara abierta les hace creer que tiene la razón, que no es lo mismo. Y el argumento de un carácter dogmático que siguen los votantes a favor de Donald Trump, les da la idea de que Donald Trump puede, debe o tiene la verdad, aunque la realidad sea distinta. ¿Sí? Hay este esquema de no aceptación de los argumentos de confrontación. Y esto implica que el ciudadano que vive en zonas de Estados Unidos que no tienen frontera marítima, que no tienen una estructura económica de relación global y que la estructura sociodemográfica está dominada por familias de raza blanca que son gobierno dependientes. ¿Qué quiere decir? Que tienen un pariente en el ejército, en la marina, que son jubilados de algún acto de gobierno o de alguna estructura de defensa, y que en ese sentido el nivel de nacionalismo hacia adentro domina por encima de la necesidad de una visión global ecuménica, que si vemos la geometría de los votantes, están los demócratas en las zonas desarrolladas académicamente del este o en las zonas industriales y económicamente poderosas del oeste, California, Nueva York y toda la parte de Nueva Inglaterra, por ejemplo. Y es muy interesante esa visión geográfica. Otro aspecto muy importante, entrando ya en la relación con México, es sobre todo el tema de los migrantes. Ahí Donald Trump, no sé si se pasó de rosca, fue muy agresivo, si lo va a lograr hacer, pero dice que va a hacer redadas masivas y va a deportar de manera masiva a indocumentados mexicanos, que va a ser durísimo y tiene expresiones muy duras, como tú lo señalaste muy bien al principio, racistas. Estos indocumentados están contaminando la sangre de Norteamérica, con todo lo que esto representa cultural e ideológicamente. Y entonces esta percepción que se tiene de si estas amenazas, o lo último que le dijo a Claudia Sheinbaum, Claudia, si no arreglas el tema de inmigración, te voy a cobrar el 25% de aranceles a los productos que importamos de México. ¡Uy! Sí, es un negociador duro, es una persona que está acostumbrada a imponer su corpulenta personalidad, su forma violenta de hablar para salirse con la suya, y lo ha logrado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diré, la relación con México, a mí, John Dimitri Negroponte, que fue embajador de Estados Unidos en México y luego fue subsecretario de Estado, en algún momento dado, en una plática muy álgida que tuve con él, me dice, mira, hay dos tipos de temas en la relación con México. Unos se negocian y otros sí se resuelven. Es decir, ¿qué temas de esta agenda multitemática México-Estados Unidos se van a negociar y se van a ir posponiendo y cuáles sí se van a tener que enfrentar y resolver? Para Trump el tema de la migración tiene que ver con este esquema de exclusión, este esquema de presencia de personas ajenas a su gusto. Y la frase de que se está envenenando la sangre es una frase
que está escrita en el libro Mi lucha de Adolfo Hitler. Este es un tema de alta preocupación. ¿Qué va a suceder? Vamos a tener una policía secreta o pública que va a ir por todas las zonas del este de Los Ángeles buscando tarjetas verdes, y a los que no los va a meter en un camión, y como sucedió en su momento, a los niños los van a poner en jaulas para exportarlos y extraditarlos. Vamos a tener un sistema político de carácter policíaco que va a estar viendo qué mujer tiene un embarazo no deseado para perseguirla y consignarla si desea terminar su embarazo. Entonces, en este sistema tenemos un Donald Trump que va a imponer decisiones, y México va a tener la opción de saber en qué tono dice que sí. Pero vamos a tener que aceptar que eso suceda. Migración. El tema es suficientemente delicado porque no hay una regla de presencia para México de personas extraditadas de los Estados Unidos de otro país, que es ahora cómo se compone la migración. Está llegando gente de Haití, hasta de ultramar, hay gente que llega del norte de África, del Medio Oriente, de países que fueron en un momento dado de la zona caucásica, y están llegando a la frontera de México y Estados Unidos. Voy a México. Ahora, pasando a otro tema, el tema del crimen organizado y el narcotráfico, las organizaciones de narcotráfico. Ahí Trump también ha sido muy tajante, diciendo que los va a perseguir con todo, va a liquidar las bandas que penetran, pero además ha dicho, e incluso podríamos hasta invadir, no lo dijo así, pero lo ha dado a entender, o lanzar misiles en las bases donde están asentadas, digamos, geográficamente estos grupos. Es también un atrevimiento muy grande, decir, digamos, la soberanía de un país va a estar vulnerada por mi política anti-crimen organizado. Una persona que en su forma de pensar no tiene límites morales o no tiene límites legales, tampoco va a tener límites fronterizos. Claro. Entonces, recordemos que es una persona, Donald Trump, que al día siguiente o los días siguientes de la invasión de Putin a Ucrania, dijo que era una idea genial y que esto podía o debería haberse aprovechado para la frontera sur de Estados Unidos, es decir, la anexión de alguna zona geográfica de nuestro país, cuando la idea expansionista pues, es un resabio del siglo XIX, ¿no? que pues, está superado a nivel mundial. La otra parte de tu pregunta tiene que ver con el trasiego de sustancias tóxicas, adictivas e ilegales y artificiales o químicamente desarrolladas que entran a Estados Unidos con ingredientes de Asia por la frontera de México. Esto tiene dos componentes. Uno, el hecho del daño que le crea a la ciudadanía estadounidense, donde se mueren 50, 60 mil personas por sobredosis de opiáceos o sus semejantes sintéticos. Es decir, se muere 1 o 2 Vietnams al año. Quiero decir que la muerte de ciudadanos estadounidenses en Vietnam fueron 50 y tantos mil. En este caso, a Estados Unidos se le muere 1 o 2 Vietnams al año por exceso de consumo de sustancias tóxicas. Esto me lleva al tema, también tiene que ver con la deportación. Hay una cantidad de jóvenes que están por necesidad involucrados en la distribución de menudeo en los Estados Unidos. Algunos de ellos de raza negra y algunos de ellos quizá también de origen hispano, que quizá no tienen una estructura legal de presencia en Estados Unidos. Esos grupos van a regresar a México. Esos grupos de estas redes de delito van a regresar a México. ¿Con qué características? ¿Y cómo va México a determinar de dónde provienen y a qué se dedican? Esa es una. Dos, también hay los maras y los del Tren de Aragua. ¿A esos también los van a deportar a México? Entonces, ¿cómo los vamos a recibir? ¿Cuál es el trámite? Tercer lugar, hay una actitud que yo creo que es muy importante respecto a la forma como México debe de replantear su relación con Estados Unidos. Eso lo vamos a ver después. Vamos a una pausa. Estamos con Lorenzo Lazo, estamos hablando sobre las implicaciones electorales del triunfo de Donald Trump. Una pausa, regresamos. Usted está en El Hilo Negro.
Las implicaciones del triunfo de Donald Trump en el mundo, en México, es el tema de esta noche, de este fin de semana, en El Hilo Negro. Y agradezco mucho la presencia del internacionalista Lorenzo Lazo, colaborador del sistema, y la verdad agradezco mucho tu presencia en tu espacio. Tu programa sale los martes, a las 7:30 de la noche. Exactamente. Así que toda la parte internacional que usted quiera ver, pues nuestro experto aquí en Nuevo Mundo, que es el título de su emisión. Lorenzo, el tema económico, tanto planteó el actual presidente, no el presidente electo, ni mucho menos, pero el virtual ganador, diciendo que la negociación última del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos había sido la peor negociación norteamericana. Y es más, dijo, esos mexicanos nos están viendo la cara, se están aprovechando de nosotros. Y entonces ahora se espera un tratado más rudo. Además, él dijo, yo quiero proteger la clase trabajadora local, las empresas locales, una especie de nacionalismo económico que dibuja y que promete Donald Trump. Definitivamente, Donald Trump tiene un modelo económico muy sui generis. Tiene una idea de un modelo económico cerrado, de un modelo económico neoproteccionista selectivo. ¿Qué quiere decir? Que es un sistema proteccionista hacia adentro contra las ventajas competitivas del exterior, pero el hecho de que sea selectivo no es selectivo por las ventajas competitivas reales de mercado, sino por las alineaciones de simpatía personal o de interés geopolítico de él. Y esto altera definitivamente la estructura de un mercado global integrado que venía siendo el elemento dominante impulsor del crecimiento mundial económico de todos los países, incluso y muy importante de México. No podríamos entender la estructura económica de México, no podríamos entender que México estuviera en el G20 si no fuera por la primera negociación del Tratado de Libre Comercio de México, Canadá, Estados Unidos del 94, hace 30 años. Necesariamente tiene que revisarse, necesariamente hay instituciones, hay tecnologías, hay mecanismos de mercado y hay orígenes de la composición de los productos que requieren una revisión. Pero para el presidente Trump esto implica establecer ventajas hacia adentro ficticias. Las tarifas y las cuotas son elementos que amurallan las economías, pero que provocan su obsolescencia. Es decir, cuando una economía no está presionada al exterior a competir, el proteccionismo gubernamental vuelve obsoletas las estructuras industriales. Y este es uno de los riesgos que enfrenta una economía como Estados Unidos si se cierra abierta al comercio exterior. En el caso de México, la relación es simbiótica. Es decir, en la parte automotriz hay partes automotrices del tren de producción que cruzan varias veces la frontera en su proceso de integración. ¿Cuántas veces se le va a cobrar tarifas o cuotas a ese tipo de procesos? Hay importaciones de Estados Unidos hacia México y está esperando Estados Unidos que México rechace esas importaciones con una guerra tarifaria, como sucedería con China, como sucedería con Europa. Y esto llevaría al mundo a un extremo de aislamiento, de confrontación, de tensión económica, y donde se complican los dineros, luego se complican los ejércitos. Entonces no es el tema. Yo creo que habrá que negociar, habrá que aceptar las imposiciones, porque Donald Trump no es un negociador fácil, y hay que entender que el primer dañado de las imposiciones económicas de Donald Trump a la economía mexicana después de México es el consumidor de los Estados Unidos. Porque los productos que aquí producimos y que ellos consumen, con esas tarifas se repercute el costo al consumidor. Y esto implica un impacto inflacionario importante. Entonces, esa es la primera reflexión. Ahora, déjame preguntarte otra cosa también importante. Vimos en el segmento anterior problemas en tema de migración, vimos también el problema de crimen organizado y, digamos, tentaciones de intervención. Hemos visto otros problemas que atañen y que además, bueno, muchos analistas dicen lo mismo hubiera sido con Harris que con Trump. Con Harris un poco más elegante, más sofisticado, Trump es más, digamos, brutal. Pero el tema aquí es cómo negociar con él, cómo negociar con un negociador. En el programa del martes, uno de tus invitados estelares
decía que a México le convenía más Trump porque era un negociador nato, todo lo negociaba. Mientras que algunos que tienen posturas más principistas, ahí no hay negociación. Daba a entender que Harris era menos negociadora. Pero, ¿cómo hacer? ¿Qué lenguaje? ¿Qué actitud? Claudia ha planteado en sus mañaneras de que tranquilos, ¿no? Vamos a llegar a acuerdos, no nos excitemos. Pero una cosa es el peso mexicano ya cayó más de un 2% en el primer día. ¿Cómo negociar con un personaje como Donald Trump? La primera respuesta económica. Hay una burbuja en este momento de tensión y de especulación en los mercados. Estos días va a seguir así y vamos a tener nuevamente un esquema de reencuentro de los equilibrios. La burbuja sucede en todo el mundo por la incertidumbre y la sorpresa no deseada para muchos de la victoria de Donald Trump. Segundo lugar, la negociación de México. Yo creo que hay 51 libros, Bernardo, escritos por excolaboradores de Donald Trump que determinan en la parte interior de su modelo de decisión y su proceso de manejo de información. Esto nos dice que Donald Trump no es una sorpresa para México ni para el mundo. Es un negociador duro que además va a tener el Congreso a su favor. Es decir, va a haber una sola opinión, con una sola autoridad, con una sola decisión que va a traspasar muchos de los sistemas institucionales de contrapeso que en esta elección pues no están presentes. En segundo lugar, vamos a tener la necesidad de que México retome la conciencia de querer jugar un papel importante a nivel internacional. Durante 6 años el presidente de México determinó López Obrador que la mejor política exterior es la política interior y estuvimos ausentes de los grandes foros internacionales. Hoy México debe de retomar la presencia, y esa es mi opinión, en los foros internacionales. Porque sentados en el G20 tenemos un negociador importante, implacable y poderoso que es Estados Unidos, pero tenemos 19 otros socios que nos pueden dar un elemento de negociación que compense o que confronte de manera articulada una negociación o un nivel de imposición. Entonces México no puede perder el asiento en el G20, no puede perder el lugar a nivel internacional. Una de las 20 de las 197, somos una de las 20 economías más grandes del mundo, con nuestros problemas, con la pobreza, con la asimetría, con corrupción, con inequidades, pero somos una de las 20, que además no somos el único país de los 20 que tiene esos problemas, quizá otros están peor. Ahora, tenemos que resolverlos internamente y tenemos que jugar el papel internacional. Yo espero que así sea, que tengamos una líder en México, jefa de Estado, jefa de gobierno, que con el apoyo del país confronte, negocie, defina y defienda los intereses de México. Por lo que entiendo, entonces, tú ves a Claudia Sheinbaum en Washington, el 2 en la toma de posesión, antes, después. ¿Cómo percibes esta relación bilateral entre México y Estados Unidos? Yo quisiera recordarle al público que históricamente, con demócratas y preferentemente con republicanos en la segunda mitad del siglo pasado, México tenía un primer lugar. Era el primero que felicitaba, era el primero que visitaba al ganador y era el primero que era recibido por el presidente recién entrado en el poder. Esto se rompe en el momento que en la transición de Obama a Trump toma a México como rehén de su desgaste y de su agresión y de sus ofensas y de sus mentiras, y el presidente entonces Peña Nieto decide no felicitarlo, no estar presente en Washington para su inicio, y es el periodo de mayor distancia que ha tenido la relación de líderes de México y Estados Unidos. Ahora, ¿qué sucede con Claudia Sheinbaum? Yo creo que históricamente hay una definición. Una cosa es el gobernante que quiere uno ser y otra cosa es el gobernante que la historia le impone ser. Entonces, hoy Claudia Sheinbaum tiene la responsabilidad de entrar y dar un paso adelante al personaje político que le impone las condiciones de negociación con Estados Unidos. Y tenemos que determinar que independientemente de las divisiones internas de México que hay, que existen y que perdurarán, tendremos que dar el apoyo a una negociación poderosa, fuerte, de los mexicanos hacia Estados Unidos en temas que nos corresponden de manera importante. Sabemos que nos imponen condiciones, por ejemplo, en la industria químico-farmacéutica, que dañan a la economía del mexicano porque las medicinas libres de patente, los genéricos, están por Trump, les aumentó los años de control.
Y esto lamentablemente, a pesar de la gran defensa que ha hecho la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos en defensa de este grupo de producción mexicana, que además tiene importantes valores en términos de inversión y de mano de obra, representa muchas de las otras industrias que vamos a tener que defender la producción de México para el mercado estadounidense. Muy bien, Lorenzo, para ir finalizando, se me ocurre que Trump va a representar en cierto sentido una amenaza a México en diferentes rubros, y esto quizá ayude o que sea un factor de mayor unión frente a la polarización que hemos tenido en los últimos años en este país. Es decir, estar unidos, estar fuertes en torno a la presidencia, en torno a nuestro modelo, en torno a nuestra cultura, frente, no diría una amenaza, pero sí un factor de riesgo que podía representar Trump. Te quiero hacer la última pregunta, y es el tema del supremacismo. Esto que Donald Trump ha revivido, es decir, la supremacía blanca, los blancos como los elegidos de Dios para poder llevar su palabra y por lo tanto dominar política, económica y militarmente el mundo. Esta noción, digamos, delirante que se plantean los grupos fundamentalistas religiosos en Estados Unidos. ¿Cómo ves esta postura que Donald Trump la ha hecho suya? Mira, yo entendí mucho de Estados Unidos con un libro que se llama La teocracia americana, un libro de los 90 que habla precisamente de tres valores: la estructura del poder, la estructura del petróleo y la estructura de la religión como mecanismo de control. En el caso del presidente Trump, tiene la necesidad de reconciliar a su país, pero tiene ciudadanos judíos con pleno derecho, tiene ciudadanos musulmanes de origen árabe con pleno derecho, tiene ciudadanos asiáticos, estadounidenses con pleno derecho, y va a tener que conciliar el catolicismo de los latinos con el protestantismo de los blancos de la clase media urbana estadounidense, con los árabes con los cuales tiene la seguridad de tener el petróleo como elemento fundamental de echar a andar su economía, y a la comunidad judía en el sistema financiero, en el sistema de comunicaciones y en la relación importante con Israel en tecnologías y avances científicos de gran calidad. Esa coalición la va a tener que reconstruir Trump en un país dividido y confrontado. En el caso de México, vamos a tener que identificar con mucha claridad el mensaje de una nueva identidad mexicana. Una nueva identidad en donde se defina que los jóvenes que hoy por moda se tatúan, se visten, se comportan o escuchan formas de ser que los hacen creerse gringo de segunda, tengamos el orgullo los mexicanos de darles un país con la identidad y la seguridad que se sientan mexicanos de primera. Muy bien, Lorenzo, muchas gracias. Quiero pedirte pues una última reflexión, un minuto para dar una conclusión o algo que se te quedó en el tintero. Los países no fracasan, los países no desaparecen, los gobernantes van y vienen, pero los valores, la identidad y los ideales son lo que nos hacen salir adelante. Y México ha salido adelante de problemas graves, vamos a salir adelante si estamos unidos y si nos respetamos. Pues muchas gracias nuevamente. La verdad que vamos a tener un momento histórico en los próximos días de reacomodos importantes en la geopolítica, pero también en la cultura política de nuestro país. Es decir, el hecho de que Donald Trump haya ganado representa enormes desafíos para diferentes niveles, en la economía, en la estructura migrante, que dice que se ha reducido en un 75% la presidenta, en el tema del crimen organizado, en el tema sobre todo de armas, que es algo que nosotros hemos reclamado desde hace mucho tiempo. Estaremos muy atentos aquí en El Hilo Negro. Muchas gracias por su atención. Yo lo espero la próxima semana. Soy Bernardo Barranco, Hilo Negro. Buenas noches.